Hay una situación que de repente como cristianos enfrentamos, y es que tenemos años de estar en la iglesia, años de cantar quizás la misma canción, años de quizás hacer la misma oración, años de estar en el mismo templo. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo hace años. Y cuando hablamos de eso, de hacer cosas durante años, hay una situación que a mí me llama la atención, creo que también a usted le debe llamar la atención, y es la historia que se menciona en Juan, capítulo 5, vamos a leerla como nuestra introducción, y dice la palabra del Señor que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Si usted lo traduce, quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. Eso quiere decir Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud. Miren las personas que estaban ahí. Yacía una gran multitud, y esa multitud solamente eran enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba. ¿Cómo estaba, hermanos? Ahora, estamos hablando de un estanque llamado Betesda. Betesda quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. Es decir, había personas con necesidad, pero había un lugar donde yo podía ir. Había un lugar donde alguien podía hacer misericordia de mí. En este caso, el lugar se llamaba Betesda, un lugar donde había agua. Lo que me llama la atención cuando hablamos de esto es que si nos imagináramos que esto fuera una iglesia, sería entonces una iglesia estancada o una iglesia aburrida o una iglesia metida en la rutina. ¿Por qué le digo eso? Ahora vamos a tratar de interpretar esto. Hay 3 cosas en las que yo quiero que usted me pueda poner un poquito de atención. Y muchas veces, cuando usted y yo nos enfermamos, tenemos un síntoma primero, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted empieza a estornudar, o sus ojos empiezan a lagrimear, o de repente siente algo raro en la garganta, ¿qué es lo que usted dice? ¿Me va a dar gripe o me va a dar tos? ¿Sí? ¿Está conmigo? No es pecado decir amén. Pero antes de que me dé eso, ¿qué tengo yo? Tengo un síntoma. Ahora, ese síntoma es una señal de algo que está ocurriendo o que está próximo a ocurrir. Cuando hablamos de esto, entonces nos referimos al hecho de que en la iglesia pueden haber señales o acontecimientos que nos digan que hay algo que no está bien. Y cuando hablamos de eso, es que hay que ver nuestra vida o nuestra rutina. Otro aspecto importante es el conformismo. Entonces, cuando hablamos de un síntoma, dijimos que estamos hablando de algo que está próximo a suceder. Por ejemplo, alguien que tiene problemas, como le dijera, con apendicitis, tiene un síntoma, le advierte antes, hay un síntoma, hay algo que manifiesta. Luego tenemos lo que es la apatía. Recuerde que le dije 3 cosas: los síntomas, el conformismo y la apatía. El conformismo es aceptar con facilidad cualquier circunstancia. En otras palabras, me di por vencido. Pero cuando hablamos de la apatía,
me llama la atención porque es un sentimiento de indiferencia o algo que tiene que ver con que le falta emoción o le falta pasión. ¿Y sabe qué? Cae en depresión. Ahora usted me va a decir, ¿vine a una consulta médica o a qué vine? Bueno, ahora vamos a explicar esto. Yo quiero hablarle acerca del peligro de caer en el estancamiento de nuestra vida espiritual. Muchos cristianos cambian de iglesia y andan de lugar en lugar porque han caído en el estancamiento espiritual. Ahora, ¿por qué decimos que alguien cae en el estancamiento espiritual? Porque se aburre de la misma canción, se aburre del mismo músico, se aburre del mismo predicador, se aburre de la misma alabanza, se aburre de la misma adoración. Ya no es un deleite para él el ir a la casa de Dios y adorar a Dios. Entonces eso se convierte en una carga, eso se convierte en una dificultad y en vez de ser para mí una bendición, me trae tristeza o me trae angustia o sencillamente me hace caer en depresión. Paréntesis, depresión podríamos llamarlo enfermedad o podríamos llamarlo influencia maligna sobre nuestras vidas. Debemos de tener cuidado. Cuando hablamos de estancamiento en la vida espiritual, cuando hablamos de una iglesia estancada o cuando hablamos de un cristiano estancado, es que hay que ver cómo está mi vida delante de Dios. Una. Y dos, tengo que ver cómo está mi vida en lo que respecta a la iglesia. Cómo me comporto, cuál es mi conducta, cuál es mi esfuerzo o cuál es mi dedicación. La iglesia, algunos estamos enfocados o algunos se enfocan en que la iglesia está organizada. Nosotros somos una iglesia organizada, pero realmente la iglesia no es una organización. La iglesia es un órgano vivo, es el cuerpo de Cristo, es gente viva. De hecho, la Biblia dice que somos piedras vivas, bendito sea el Señor. Entonces viene Cristo y establece su iglesia. Pero aquí había un movimiento de agua. Habían personas con necesidad, pero realmente la necesidad que había era tanta y no había una solución para todos los problemas. Diferente a la iglesia, porque usted y yo venimos a Cristo, usted y yo buscamos a Cristo y usted y yo tenemos nuestra solución en Cristo. Yo hubiera dicho amén. Ahora bien, la iglesia, como no es una organización, sino un organismo, es algo viviente, la iglesia debe practicar algunas cosas. Cuando hablamos de que la iglesia debe practicar algunas cosas, debemos de evaluar nuestra devoción, debemos evaluar nuestra enseñanza, debemos evaluar nuestra perseverancia, debemos evaluar nuestra adoración, debemos evaluar si compartimos el evangelio de Cristo y también debo evaluar mi asistencia a la iglesia. Si usted y yo tenemos 4 cultos a la semana, creo que mínimo deberíamos venir 3. Porque en uno le pegó dolor y en otro se fue a visitar a alguien, o en otro le agarró la cola, o en el otro se quedó trabajando. Pero el esfuerzo se ve debilitado con el correr de los tiempos. Yo recuerdo tiempos hermosos cuando el bus pasaba por ahí a las 7, 7:15, 7:20 y los hermanos y las hermanas se bajaban de ahí y venían al culto. ¿Alguien recuerda eso? Ahora no. Ahora es mejor voy a ir tal día. Entonces, yo debo de evaluarme a mí mismo. Si estoy metido en el estanque, si mi vida espiritual está estancada, si realmente no estoy prosperando en el conocimiento, si no estoy prosperando en la sabiduría, si no estoy metido en la adoración. Porque aquí podemos estar cantando, no hay lugar más grande que estar a tus pies, pero yo puedo estar mascando chicles.
o puedo estar mensajeando, o puedo estar escribiéndole a alguien: mira, ahorita no me hables que estoy en la iglesia. Cuando hablamos de un estancamiento es que nos quedamos parados ahí y no ni para allá ni para acá. No sé si se fijó en el bote. ¿Por qué? Porque el agua estancada, ¿qué puede hacer? No hace nada. Y si yo dejo esto ahí, va a haber un momento en que esta agua se va a poner juca y hay que botarla. ¿Por qué? Porque no sirve. El agua estancada no sirve. Dura poco tiempo. Entonces, cuando un cristiano se estanca, su vida en la casa de Dios es poca y no es tan productiva. Eso quiere decir, no sale edificado, no sale bendecido, no sale prosperado en su vida espiritual, sale peor que como entró. Entonces la iglesia tiene que practicar algunas cosas. Tenemos que evaluar nuestra vida. Dentro de algunos puntos, la iglesia no debe cansarse, primero, de predicar el evangelio. En Marcos, en el capítulo 1, en el verso 15, y luego salte siempre en Marcos, capítulo 16, en el verso 15, son versículos muy conocidos. Lo primero que debemos nosotros evaluar es si todavía estamos compartiendo el evangelio con alguien. Si hoy tuvimos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿qué debemos hacer? Predicar el arrepentimiento y creer el evangelio. Llámese esto evangelismo, llámese esto una invitación, llámese esto una cortesía, como quiera llamarlo, pero usted y yo estamos en la obligación de mantenernos ocupados siempre hablando de Cristo. ¿Por qué razón? Porque perdemos la pasión, porque perdemos el entusiasmo, porque nos quedamos estancados ahí. Y entonces creemos que ya hicimos una gran labor. Sin embargo, la tarea continúa. En Marcos capítulo 16, en el verso 15, usted lo sabe muy bien y lo sabe de memoria. ¿Y qué dijo Jesús? Id y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a alguien de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que testificamos a alguien de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a venir a Cristo? No, eso que lo hagan los nuevos, hermano. No, para eso hay un grupo de evangelismo. No, ese es el trabajo del pastor, hermano. Pero realmente la tarea es de todos. La tarea es de todos. Nuestra obligación es hablar y hablar de Cristo. Nuestra obligación es invitar que venga Cristo. Se nos olvida muchas veces y entonces nos estancamos en nuestra vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que trajimos un amigo a la iglesia? ¿Cuál fue la última vez que invitamos a un amigo en que viniera a la iglesia? Entonces, fundamentalmente, una iglesia viva, lo primero que debe de hacer es acostumbrarse a compartir el evangelio diariamente para no tener una vida estancada. En segundo lugar, la iglesia debe aprender a enseñar, a formar y a seguir bautizando personas para el reino de Dios. En Mateo, en el capítulo 28, en el verso 19, y les dijo Jesús: id por todo el mundo y haced discípulos. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra misión: hacer, formar. ¿Por qué? Porque del mundo venimos con una enorme cantidad de malas mañas, si cabe la palabra, o malas costumbres. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender que cuando yo vengo a Cristo, mi vida cambia. ¿Y quién me va a cambiar? La palabra. La palabra es la que me cambia, la palabra es la que me enseña, la palabra es la que me instruye, la palabra es la que me moldea.
Y entonces Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y saben qué? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren las primeras palabras del verso 20. Qué interesante. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Nuestra misión como cristianos entonces es enseñar a otros. Usted puede decir, hermano, pero ¿qué voy a enseñar yo? Usted va a enseñar lo que aprendió en la iglesia. Usted va a decir, ¿de qué puedo hablar yo? Usted puede hablar de lo que aprendió en la iglesia. Si en la iglesia no aprendió, o si en la iglesia yo aprendí a soñar, a hablar o a hacer otras cosas, entonces voy a irme mal. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo y nos preocupamos por aprender, por entender, por memorizar y nos urge compartir el evangelio de Cristo, vamos a hablar de lo que hemos aprendido. Jesús dice literalmente en el verso 20, enséñenles las cosas que yo les enseñé a ustedes. Entonces cuando usted y yo venimos a la iglesia, venimos a aprender. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, aparte de que aprendemos, venimos a adorar a Dios. Y nos llevamos esa semilla, nos llevamos esa palabra y vamos a compartirla con otro. ¿Cómo la vamos a compartir? Lo invito a la iglesia, lo invito al culto, lo invito a que venga a escuchar el mensaje, lo invito a venir a Cristo. No sé qué palabra usted va a utilizar, pero no podemos quedarnos callados. Otro aspecto importante es aprender a ser perseverantes. En Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, debemos evaluar cómo está nuestra perseverancia en Cristo. Mire, nadie es perfecto ni de nombre, pero debemos esforzarnos por mantenernos en Cristo. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos necesidades, hay situaciones adversas, pero ante todas ellas debemos procurar perseverar en el camino del Señor. Muchos cuando el problema viene, lo que hacemos es irnos de la iglesia. Muchos cuando tenemos problemas, lo que hacemos es renunciar y no vuelvo. Muchos cuando tenemos un problema, lo que hacemos es quedarnos en casa, cuando realmente la solución está en buscar a Dios. Y mire qué interesante este texto. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Eso quiere decir que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los últimos días se han levantado falsos maestros. Pero usted y yo los vamos a detectar. ¿Cómo los vamos a detectar? Con el estudio de la Biblia. Pero si no conocemos la Biblia, entonces vamos a ser presa fácil del engaño. Y mire, la iglesia primitiva perseveraba, pero también perseveraba en la doctrina. No se apartaba, no inventaba, no tenía sueños, no tenía visiones, no inventó otro libro. Y había comunión unos con otros en el partimiento del pan y también en las oraciones. Qué importante, perseveraban, doctrina y comunión. Nos enfocamos entonces en que como iglesia tenemos que evaluar cómo está mi perseverancia en Cristo y cómo está mi perseverancia en la iglesia. Entonces debo yo como iglesia evaluar no solamente mi perseverancia, sino la doctrina, qué estoy creyendo, qué estoy practicando, cómo estoy entendiendo la Biblia. Hablemos entonces de la comunión, cómo estoy con mis hermanos en la iglesia. Necesitamos cultivar, necesitamos mejorar nuestra relación con los demás. Ahora, mire qué interesante el verso 46. Estamos hablando de que la iglesia no es una organización. La iglesia debe estar organizada, sí, pero la iglesia no es una organización, es un órgano vivo, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. En Hechos, siempre en el capítulo 2, en el verso 46, mire qué interesante ese texto, y ese texto me llama la atención, ¿por qué? Y perseveraban ¿de qué manera?
unánimes. ¿Cuándo? Cada día. Eso me recuerda algunas palabras que utilizan los alcohólicos anónimos. No sé si alguien estuvo aquí en los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Pero hablan de 24 horas sobrio. Esa es la palabra, creo. 24 horas sobrio. Y otro niño, hablando con su papá, le dijo: papá, debemos vivir la santidad. Y él dice: sí, debemos vivir en santidad. Y le dice: papá, ¿tú crees que podemos vivir un día sin pecar? Y le dice el papá: hijo, eso es difícil. Vivir un día sin pecar es difícil. Y entonces el niño siguió pensando y le dice: papá, ¿tú crees que podemos vivir una hora sin pecar? Y le dice: mira, hijo, en una hora podemos hacer muchas cosas. Es difícil pasar una hora sin pecar. El niño siguió pensando y pregunta a su papá: papá, ¿y tú crees que podemos pasar un minuto sin pecar? Y le dice: sí, hijo, ahí sí lo podemos hacer. Sí podemos vivir la vida cristiana un minuto sin pecar. Y el niño responde y dice: papá, ¿y entonces por qué no vivimos nuestra vida cristiana minuto a minuto? Bendito sea Dios. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraban, unánimes. ¿Y cómo lo hacían? Cada día. ¿Dónde estaban? En el templo. ¿Dónde está Elder? En el templo. ¿Y Denis? En el templo. ¿Y Yaquio? En el templo. ¿Y Marlene? En el templo. ¿Y Alex? En el templo. ¿Solo en el templo? Sí, yo persevero y estoy en el templo. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Porque voy a aprender de Dios. Porque voy a relacionarme con Dios. Porque voy a adorar a Dios. Porque voy a alabar a Dios. Y porque Dios va a hablar a mi vida. Y si eso no está ocurriendo, hay peligro en mi vida. Mi vida se está estancando. Y entonces mi vida cristiana se vuelve aburrida. Y más de algún momento voy a murmurar y a criticar. Ese músico ya me tiene cansado con esa misma canción. Ese predicador ya me tiene cansado con tanto grito. Ese cipote que va ahí ya me tiene cansado con tanta bulla que hace. Nos aburrimos, nos cansamos, nos estancamos. Y miren, ese bote lo puse ahí, esa agua está ahí y no se mueve para nada. Y si lo dejamos ahí por un tiempo, eso se va a volver juco, hediondo y hay que botarlo. Porque no va a servir. Entonces debemos evaluar nuestra vida si está como ese río fluyendo, si está creciendo, si está desarrollando, si estamos en movimiento. Entonces vuelve nuestro texto y dice: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. ¿A dónde? En las casas. Había comunión. Comían juntos. ¿Con qué? Con alegría. Y me gusta esa palabra porque dice que también con sencillez de corazón. Es decir, no esperamos que llegara Navidad para matar el cerdo más grande, para invitar al hermano a comer. Habían frijoles negros y duros, pero lo invitamos a comer porque eso teníamos. ¿Con qué lo hizo? Con sencillez, pero también con alegría de corazón. Entonces tenemos que evaluar cómo estamos nosotros actuando. Debemos evaluar cómo está mi vida en lo que respecta a mi relación con Dios. ¿Cómo estoy? ¿Hasta dónde yo me esfuerzo por congregarme? Felicito a los hermanos que vienen de Santana. Alguien podría decir: ¿por qué? Bueno, porque yo manejé de noche y es feo, hay que comprar unas cuantas bolsas de cal para pintar esa calle. ¿Verdad? No es fácil. Pero hay un esfuerzo que hay que hacer. Entonces todos necesitamos esforzarnos. Algunos vivimos cerca de la iglesia, nosotros vivimos en la comunidad. Debemos poner ¿qué? Nuestro empeño, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. ¿A dónde? A la casa de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir fluyendo.
Necesitamos, hermanos, seguir fluyendo. El miércoles, el viernes, el sábado, el domingo, y en la casa el lunes, el martes voy a seguir fluyendo el jueves. ¿Por qué? Porque no me puedo estancar. No me puedo estancar. Tengo que seguir cultivando mi vida espiritual, leyendo la Biblia, orando en casa, adorando a Dios en mi casa o escuchando alabanzas que honren a Dios. Pero necesito mantenerme en movimiento. En la escuela dominical, no sé si algún maestro se recuerda, pero hay una canción, no la han cantado durante años, pero hay una canción que dice, quita la piedra y deja el agua correr. Así es, ¿verdad? Quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Si el agua se estanca, no podrás beber. Amén. Esa es una canción de niños, pero realmente es la realidad. No podemos estar estancados ahí. Usted encuentra a alguien en la calle, invítelo a la iglesia, invítelo a venir a Cristo. Alguien se desanimó, llámelo, escríbale. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad animarle que regrese al Señor. Entonces, algo que no debemos olvidar es que debemos aprender a orar juntos. En Hechos capítulo 3, en el verso 1, Hechos capítulo 3, en el verso 1, Pedro y Juan, ¿cómo subían? Juntos. ¿A dónde? Al templo, como a las 3 de la tarde. ¿Y qué había a las 3 de la tarde? Había oración, pero subían juntos. La importancia de la oración en grupo. La importancia de oración porque, ¿por qué es tan importante? Porque no solamente voy a presentar mis cargas delante de Dios, sino que también voy a recibir de Dios mi fortaleza. Voy a recibir de Dios dirección. Voy a recibir de Dios revelación. Voy a recibir de Dios su paz, su bendición. Entonces la oración no solamente es que yo voy a dejar mis cargas, no, yo voy, dejo, pero también recibo. Por eso es que es importante la oración en grupo. Por eso si cabe la expresión, por eso se inventó el culto de oración. Por eso se inventaron estas reuniones. ¿Por qué? Porque son necesarias para el desarrollo o el crecimiento de la iglesia. Ahora, los cristianos ocupados o activos o usando sus capacidades van a demostrar con su vida o vamos a demostrar con nuestra vida que no estamos estancados. Facilito. ¿Está usted estudiando su Biblia? ¿Sigue insistiendo en memorizar textos de la Biblia? ¿Ya intentó aprenderse de manera completa la canción que tanto le gusta? ¿Qué estamos haciendo? O sea, el desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje. ¿Podemos discernir la voz de Dios? ¿Podemos discernir la voz del Espíritu Santo en nuestra vida? Usted y yo tenemos capacidades, pero tenemos que funcionar. O sea, Dios nos manda al mundo, pero en el mundo hay peligro, porque Él dijo, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero tenemos herramientas para defendernos, tenemos herramientas para pelear y tenemos herramientas para usarlas en bien del reino. Mientras busca Romanos capítulo 12, verso 6, recuerdo las palabras que estaba diciendo el hermano Elder. Un milagro no me hace salvo. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto cualquier cantidad de milagros y de eso yo soy testigo. Quizá usted diga no, pero yo soy testigo de tantos milagros que Dios ha hecho. Sin embargo, pregúntese usted dónde están las personas que Dios
en las que Dios hizo un milagro. Muchas de ellas hoy no están. ¿Por qué? Es que yo fui a la iglesia porque necesitaba un milagro. Vino, lloró, clamó, gimió y Dios dio la respuesta. Pero una vez que dio la respuesta, me perdí. Entonces un milagro no es la garantía de mi salvación. Un milagro es la manifestación del poder de Dios en mi vida, físicamente hablando. Pero lo más hermoso que puede ocurrir es que Dios toque mi vida espiritual, porque ahí será por toda la eternidad. Entonces Dios nos manda a ocuparnos en su reino. Espero no estarle gritando, tengo mis oídos tapados. Romanos 12:6, luego creo que saltamos al verso 11, y miren lo que dice: de manera que teniendo diferentes dones. La palabra don es la capacidad que Dios ha puesto en mí para servir. No necesariamente predicar, dirigir y cantar. Puede ser barrer, trapear, ayudar, llevar comida, traer comida, hacer misericordia, regalarle una chumpa a alguien. Puede ser cualquier otra cosa. Pero Dios ha puesto esa capacidad en mí. Y eso lo ha hecho según la gracia que Él me ha dado, una capacidad de servicio. Y si el de profecía, ¿para qué es el don? Es para usarlo conforme a la medida de la fe. Entonces todos tenemos un don, pero usted no puede dejar a Dios mentiroso esta noche diciendo que no tiene cómo servir. Claro que todos tenemos capacidad para servir. El asunto está en que debemos descubrir dónde está esa capacidad. Quizá usted nunca pase al altar para cantar, para orar, para predicar o para enseñar, pero quizá puede ir al hospital y llevar comida o llevar medicina, o ir donde el vecino y decirle o compartir. Ese es trabajo de la iglesia también. Eso es mantenerse activo también, porque de repente nuestra mente piensa que cantar, dirigir y predicar es el trabajo en la iglesia, y no, realmente el trabajo es extenso. Las capacidades que Dios ha dado son muchísimas. Entonces la pregunta es: ¿estoy sirviendo? Y la otra pregunta, si saltamos al verso 11, sería: ¿estoy lleno de pereza y la pereza me ha estancado espiritualmente? Porque eso suele suceder. Y dice: en lo que requiere diligencia, ¿qué debemos hacer? Gracias, hermano. No perezosos. No perezosos. Y si usted tiene su Biblia abierta, en el subtítulo o el tema que tiene ahí, dice deberes cristianos. Sí o sí. Entonces, uno de mis deberes es no darle cabida a la pereza. Y la pereza me dice: no leas la Biblia, la lees mañana. La pereza me dice: no ores hoy, oras más tarde. La pereza me dice: no vayas a la iglesia hoy, vas el sábado. La pereza me dice: otro día le hablas de Cristo, hoy hablarle del pisto que le vas a quitar prestado. La pereza nos acomoda. Y dice la Biblia que no debemos darle cabida a la pereza. Al contrario, ¿cómo tenemos que ser? Nuestro versículo dice: debemos estar fervientes en espíritu. ¿Y de qué manera? Sirviendo al Señor. Es decir, con entusiasmo, con pasión. Aleluya. A mí me gusta verlos cantar a ustedes. Y yo le digo: vamos a cantar tal canción, y usted cierra sus ojos, se pone de pie y levanta sus manos. Eso es bonito. No necesitamos que alguien nos diga para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo siento ese fervor en mí, porque yo siento esa pasión en mí. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de Jesús. Y como estoy enamorado de Jesús, le voy a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque yo no lo merezco. Yo merecía el infierno, sin embargo Jesús murió por mí, pagó por mí.
Y como lo hizo por mí, entonces yo estoy enamorado de Jesús, voy a servir a Jesús, me voy a entregar a Jesús, voy a alabar a Jesús con todo mi ser. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Y cómo me voy a mantener? Con un corazón ferviente, sirviendo al Señor. ¿Se puede lograr esto? Sí se puede lograr. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando usted y yo dejemos a un lado la pereza y nos volvamos fervientes en espíritu, transmitiendo esa pasión, transmitiendo ese gozo, transmitiendo ese deseo de servir. No sé si alguna vez usted se ha acercado a alguien y le ha dicho, vamos a la iglesia, y tal vez usted va con aquella pasión de que le diga, sí, vamos pues, y de repente, no, el domingo vamos. Usted siente que le cayó un balde de agua fría, ¿verdad? Usted esperaba que le dijera, va pues, vamos pues entre los dos, pero no. Necesitamos ser fervorosos otra vez, que se sienta, que se manifieste. Y si Dios te ha bendecido con el trabajo, con el transporte, aunque sea una carcachita como la mía ahí que se le caen los pedazos de lata, pero te lleva y te trae, esa es una bendición. Entonces nuestras excusas delante de Dios no tienen peso, porque Dios ha ido añadiendo, Dios ha ido bendiciendo, Dios ha ido supliendo, y Dios lo ha hecho con un solo fin: que seamos fervientes en espíritu y que nos mantengamos ocupados sirviendo al Señor. No es fácil, pero lo podemos lograr. Primera de Corintios capítulo 12 verso 25. Debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa palabra que aparece en ese texto, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿el qué? Se preocupen, ¿qué, hermano? ¿Quiénes deben estar preocupados? Todos. O sea, la carga no es, sí hay una carga pastoral, eso no lo podemos obviar. Hay una carga pastoral, pero en este caso, como iglesia, todos debemos sentir la carga de que el hermano no se congrega, de que el hermano se desanimó, que el hermano no está asistiendo regularmente. Y la palabra de desaveniencia es falta de acuerdo, o es falta de entendimiento, o caer en la conformidad. Y debemos evitar eso. Mire, este texto es muy fuerte, Isaías. Debemos evitar a toda costa el quedarnos callados. Se lo digo así: debemos evitar a toda costa el quedarnos callados. ¿Por qué? Dije Isaías 56:10. Algunas veces, hermano, venimos a la casa de Dios y venimos para adorar. Hoy evité cantar para poder predicar, pero me encanta cantar. Pero cuando usted lo puede hacer, cuando yo lo puedo hacer y no lo hacemos. Una, dos, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y no lo hacemos. Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de invitar a alguien que regrese al redil del Señor y no lo hacemos. Es duro ese pasaje. Está aquí. Mire lo que dice Isaías. Sus atalayas, sus predicadores, sus anunciadores, sus vigilantes, sus atalayas son ¿qué? Son ciegos, no miran nada. Y no solamente son ciegos, todos ellos son ignorantes. Y no solamente son ignorantes, terrible. Léalo usted. Léalo, porque yo no puedo. ¿Qué dice? No lo digo yo. No va a decir que yo vine a insultarlo hoy. Lo está diciendo Isaías. Son perros mudos. Es triste, hermano, pero es la realidad. No pueden ladrar, soñolientos. ¿Y qué más dice, hermano?
Léalo sin miedo, hermano. Echados aman el dormir. Necesitamos buscar a alguien para hablarle de Cristo. Necesitamos llamar a esa persona e invitarle que vuelva a Cristo. Necesitamos escribirle. Usted hace con sus redes sociales lo que quiera, es suyo. Pero en vez de hacer comentarios incoherentes, escríbale a alguien que ha dejado la iglesia. ¿Por qué? Porque nos volvemos así. Perros mudos, ciegos, ignorantes, echados, porque aman el dormir. ¿Y qué dijo Jesús? Si estos callan, las piedras hablarán. Ahí es donde se cumple. Y cuando no estamos haciendo esta tarea, entonces nuestra vida se estanca, no desarrolla como debería de desarrollar, no lleva el fruto que debería de llevar. Y mire, ni siquiera se mueve del lugar donde está. Yo le aconsejo que cambie de escaño, no lo tenga matriculado con usted. Cambie de escaño, siéntese con otro hermano, busque otro lugar. Active su fe, active su vida espiritual. No deje que la pereza y que esto se cumpla en nosotros. Debemos tener cuidado. El agua estancada no avanza, no se mueve, se arruina. Necesitamos quitar la piedra y dejar el agua correr. Eso quiere decir dejar la pereza, dejar el pecado, dejar la negligencia y volvernos activos en el reino de Dios. ¿De qué manera? Hablándole a otro de Jesucristo. Lo que más me preocupa a mí es que podamos caer en la apatía. Le dije yo que la apatía es un sentimiento de indiferencia. Si lo recuerdas, se lo dije al inicio. Y me preocupa que la apatía venga a nuestra vida y afecte nuestra vida de adoración, nuestra vida de alabanza, y que nos falte ese interés en las cosas espirituales, que ya no nos estemos esforzando como lo hacíamos antes, que entremos en el descontento espiritual. Hermano, es que es la misma música, el mismo pastor gritón, el mismo mensaje, hermano, ya las mismas caras, ya no. Caemos en eso. Si nos estancamos, caemos en eso. ¿Qué debemos hacer? Para cerrar, debemos hacer lo que dice Hechos capítulo 4 en el verso 20. Hechos capítulo 4 en el verso 20. Si bien es cierto, aquí fue producto de una persecución, aquí fue producto de una dificultad como iglesia, producto de un sufrimiento por causa de Cristo, azotes, golpes, maltratos, insultos, etcétera. Pero hubo una decisión, y la decisión fue: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pues lo mismo le digo yo esta noche: no podemos callar, no podemos quedarnos, como dijo Isaías, como perros mudos. Tenemos que hablar, tenemos que invitar, tenemos que llamar, tenemos que escribir, tenemos que ir donde Él, decirle. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído.
Y otro punto importante, de acuerdo a Romanos capítulo 1, en el verso 16, es no avergonzarnos de ser evangélicos. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Entonces, más de algún momento, en algún lugar, en alguna situación, alguien puede preguntarle si es cristiano o es evangélico o evangelio, y que podamos tener la capacidad de decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No podemos quedarnos callados, no podemos permitir ese estancamiento. Termino con lo que dice Juan capítulo 7, versos 38 y 39. ¿Cómo está su fluir espiritual? ¿Cómo está su fluir espiritual? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está fluyendo en su interior? Dicho sea de paso, hay una canción que dice, hay una fuente en mí. Y me llama la atención porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿Qué va a pasar en su interior? ¿Qué va a pasar? Grítelo. Correrán ríos de agua viva. Hermano, cuando llueve y vemos un río que crece, ese río se lleva piedras, palos, barcos, carros, gente, animales, se lleva todo. Y mire, esa agua no ha podido hacer nada. Y entonces dice Jesús, el que cree en mí, pero así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 38. 39. Esto es el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí no me detengo porque ya lo explicó el hermano Denis. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está la mía? ¿Cómo estamos? ¿Nos hemos quedado estancados ahí? ¿Estamos viendo algún síntoma que nos indica que no estamos bien? Creo que entonces necesitamos renovar nuestra fuerza en el Señor. Necesitamos renovar nuestra visión en Cristo. Necesitamos renovar nuestro entusiasmo. Necesitamos renovar ese río que fluya dentro de mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, adorándote, exaltando tu nombre porque eres digno. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y que no estemos como los que estaban en la casa de gracia o en la casa de misericordia, donde todo mundo tenía un problema, pero no había una solución. Todo mundo se quedó estancado en un mismo lugar. Ayúdanos, por favor, a renovarnos para que fluya esa unción en nosotros. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando
Santo, y mi vida nunca más será igual. Dígaselo a Él. Hay una unción aquí. Alcemos nuestra voz al cielo. Mudándome, cambiando mi ser. Una vez más hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Y mi vida nunca más será igual. Y mi vida nunca más será igual. Gracias, Dios. Ayúdanos a no quedarnos estancados. Ayúdanos a seguir caminando siempre para poder llegar a la meta, Señor. Gracias por ayudarnos hasta el día de hoy. Gracias por las múltiples bendiciones sobre nuestra vida. Pero por favor, ayúdanos para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias por venir. Mi hermano Elder nos va a despedir en esta noche. Nos vemos mañana si Dios lo permite.